Al aire, ya. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el diálogo de integridad que denominamos Integridad versus Fraude Académico, Dilemas en la Virtualidad. Uno de los retos que más se han presentado en la virtualidad ha sido en torno al fraude académico. Se puede volver en algunos casos aparentemente más fácil decidir hacerlo con los medios electrónicos disponibles. Hay diferentes posiciones cuando hablamos de integridad en la virtualidad. Por un lado, se encuentran quienes apelan por la importancia de construir confianza entre profesores y estudiantes, mientras que por otro lado, están aquellos que consideran que la manera de ir erradicando el fraude es por medio de la vigilancia y el control virtual. Lo que es claro es que se ha hecho una invitación en diferentes partes, universidades y colegios del mundo a repensar la evaluación. Para tener esta conversación, hoy tengo el gusto de presentar a los dos invitados, que son mi colega Jean Gabriel Guerrero de la Universidad de Monterrey, con quien hemos construido desde hace ya unos años, más o menos unos 5 años, y otros compañeros de universidades de América Latina, una red de integridad académica en la que pues justamente hemos venido trabajando con la idea de promover también desde el Centro Internacional de Integridad Académica, ICAI por sus siglas en inglés, una cultura de integridad en nuestras universidades y en nuestras instituciones educativas. Jan es actualmente el director del Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey, estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en la misma universidad, hizo estudios de posgrado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Hull, Gran Bretaña, también hizo una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y es también máster en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra, España. Actualmente Jan estudia el doctorado en Innovación Educativa en el TEC de Monterrey y es además miembro de distintas organizaciones que promueven los valores familiares. Jan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, es un placer poder compartir espacios de esta naturaleza contigo. Gracias, Natalia. Un gusto estar aquí con ustedes. Y también tengo el gusto de presentar a Pablo Andrés Estrada. Pablo es estudiante de Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de AFIT, representante de los estudiantes de pregrado ante el Consejo Académico de nuestra universidad. Y Pablo siempre ha estado interesado en las reflexiones sobre cultura ciudadana, comportamiento e integridad. Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por aceptar la invitación. Nati, muy buenas tardes y buenas tardes a Jan. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se están conectando para esta conversación. Bueno, les recuerdo antes de comenzar las preguntas para nuestros dos invitados que pueden realizar sus preguntas en el chat que está pues en este momento accesible desde la plataforma Teams. Allí vamos a estar procesando las preguntas y vamos a tratar de responder al final del diálogo, luego de conversar un rato con Jan y con Pablo, el máximo número de preguntas que podamos lograr, y las otras pues quedarán seguramente para darnos luces sobre el trabajo que también seguiremos realizando de aquí en adelante, tanto en la Universidad de Monterrey como en la Universidad EAFIT. Comienzo entonces preguntándoles, ¿sería sensato partir de la premisa de que en la virtualidad los estudiantes cometen más fraude académico? ¿Es realidad o es un imaginario? Me gustaría entonces escuchar el punto de vista de Jan desde la Universidad de Monterrey primero y luego de Pablo como estudiante en esta época, especialmente pues estamos claro que refiriéndonos a esta época de coyuntura, de virtualidad que hemos tenido en las últimas 9 semanas. Entonces comencemos, Jan, contigo sobre esta primera pregunta. Gracias, Natalia. Bueno, pues la pregunta, ¿se hace más trampa en la educación en línea que en la educación presencial? Pues yo diría que la respuesta casi instintiva es decir, sí. Aunque la investigación que conozco no lo confirma ni lo niega, ¿verdad? No hay un cuerpo de investigación consistente que diga que la educación en línea
en la educación en línea se da mayor frecuencia en las actividades, en los actos de deshonestidad académica. Seguramente conocen el tema del triángulo del fraude, ¿verdad? Y este triángulo del fraude habla de tres como elementos que forman parte, digamos, de los ingredientes esenciales del fraude, ¿no? Y que de alguna u otra manera se convierten como en el entorno ideal para la tormenta perfecta, ¿verdad? Este triángulo del fraude habla de la racionalización, de la motivación y de la oportunidad. Evidentemente, en un ambiente de educación a distancia, de educación en línea, pues el tema de la oportunidad es un factor que se relaja, ¿verdad? No tienes al profesor que está, digamos, vigilándote, que no está cuidando la aplicación de una prueba, de un examen, ¿verdad? Y desde luego que esto podría ofrecer más oportunidades a los estudiantes para verse tentados a cometer un acto de deshonestidad académica. Cuando las investigaciones que se han realizado sobre las causas o factores que detonan la deshonestidad académica, pues siempre, bueno, hay como una clasificación tradicional o clásica que los divide en aquellos factores que son situacionales y los factores que son, digamos, personales, ¿no? Y entonces, digamos que el hecho de estudiar a distancia, de presentar un examen a distancia, podría caer en estos factores situacionales, es decir, donde es más fácil, donde hay mayor oportunidad, donde es pues, más posible cometer un acto de deshonestidad académica. Pero dicho todo esto, también la investigación lo que sí dice es que el factor más relevante y de mayor peso que detona, que influencia la deshonestidad académica, o opuesto, digamos, en un tono mucho más esperanzador, que impacta una cultura de integridad académica, es la percepción que cada uno de nosotros tenemos sobre el comportamiento de los demás y el rechazo social a la trampa o la aceptación social de la honestidad como un medio para hacer las cosas. Es decir, si tú y yo percibimos que los demás hacen bien las cosas, es más probable que nosotros también las hagamos bien. Si tú y yo percibimos que a los demás no les importa, que a los demás les da lo mismo, que a los demás igual hacen trampa y deshonestidad, pues es probable que también nosotros nos inclinemos a hacerla. Pues si rechazamos categóricamente la trampa como un medio para conseguir los objetivos, seguramente generaremos una cultura de mayor integridad académica. Y también en este sentido, me parece que todo el trabajo previo que se haga, que se ha hecho para promover esta cultura de integridad académica, que sé muy bien que AFIT pues lo ha hecho desde hace ya tiempo, pues tendrá un mucho mayor impacto que el factor situacional de tener que presentar un examen a distancia. Sí se ha logrado permear una cultura lo suficientemente sólida de integridad académica, pues los factores situacionales se diluyen mucho más, ¿no? Y en ese sentido, podría resumir mi respuesta, Natalia, diciendo que no debería haber una diferencia significativa dependiendo vinculada a la modalidad en la cual nuestros estudiantes estén aprendiendo. Pero estaría muy interesante escuchar lo que Pablo nos tiene que decir. Así es, él desde el aula y desde esta experiencia de escuchar no solo a sus compañeros de economía y ciencias políticas, pero también de ser unos oídos permanentes para los estudiantes. ¿Cómo has visto tú, Pablo, que se ha comportado el tema de la honestidad y el fraude académico durante este tiempo de cuarentena? Bueno, Nati y Jan, la pregunta es muy interesante porque es el tipo de cosas que evaluamos, ¿cierto?, cuando pues pasamos a esta situación excepcional. Y yo creo que en principio uno puede hacer una conjetura, lastimosamente partiendo desde la desconfianza, de que naturalmente los docentes y las instituciones pues van a desconfiar de los estudiantes, por ejemplo, por no estar ejerciendo una vigilancia activa sobre ellos. O sea, es natural que piensen que los estudiantes van a hacer más trampa. Y también es natural porque, como decía Jan, pues en situaciones de menor control, nosotros como estudiantes estaríamos más dispuestos a
comunicarnos con compañeros en una evaluación para comparar respuestas o recibir ayuda. Yo creo que la respuesta final, como lo deja entrever Jan, pues la tienen las estadísticas sobre el fraude. En lo particular, desde la experiencia en EAFIT, con nuestros procesos disciplinarios, pues yo creería que todavía no podemos afirmar que hayan crecido los casos, pero ciertamente pensaría que hemos visto unos de pronto más graves. Entonces, la evaluación cualitativa se hace tan relevante como la cuantitativa, ¿cierto? Como qué tanto pesan esos casos que hay y qué tantos casos hay. Y yo creo que es una pregunta también muy interesante porque, pues, permite darle como otro matiz al asunto, y es que es susceptible de regresarse a las instituciones. Uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿qué están haciendo las instituciones en este momento frente al fraude, distinto a lo que hacían en la presencialidad? Y yo creo que, digamos, mi impresión es que hacen muy poco. Y lo que a mi parecer sí sería sensato es, lo que sí sería insensato, es creer que podemos vigilar al estudiante tanto cuanto lo hacemos en la presencialidad. Al final del día, pues todos estamos en nuestras casas, en espacios familiares y personales, y ese es un asunto muy complicado. Y pretendemos, por ejemplo, que sea normal realizar un examen, yo que sé, de cálculo, vigilando a los estudiantes a través de la cámara o del micrófono de una videollamada, y pues eso es hacer copy-paste de la presencialidad, y estamos, como ya dije, en situaciones excepcionales. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, quejas de compañeros que nos comentan que no se sienten cómodos habilitando la cámara porque no quieren que otros vean las condiciones en las que viven, o porque no tienen un espacio de estudio óptimo y por detrás va a pasar la abuela, el hermanito o la mascota, o simplemente porque están en su espacio personal y no quieren que nadie los vea ahí. Y mi visión es que hay que integrar esas consideraciones a nuestra gestión de la virtualidad. De lo contrario, no estaríamos pasando este momento con la tenacidad y, digamos, la innovación que amerita. Correcto, sí, es eso que acabas de mencionar, Pablo, es algo que no había considerado y que por eso la opinión de los estudiantes es absolutamente necesaria y valiosa en este tipo de conversaciones, porque nunca se me hubiera ocurrido eso que acabas de decir y que tiene tanto sentido, y es que hay estudiantes que simplemente no quieren que los vean donde viven, o sea, que se pueden sentir, no sé, avergonzados o que simplemente no están las condiciones dadas, porque si hasta es decir, no todas las personas tienen las condiciones para teletrabajar o para teleestudiar, y uno lo nota claramente cuando uno está pues reunido con compañeros de trabajo donde si hay pues apartamentos pequeños o lugares pequeños, tal cual lo describía, se oye el grito del niño, se oyen las personas pasando, y resulta pues bastante incómodo para la persona que tiene que, digamos, asumir eso frente a los demás y frente a esa sanción social, pues que claro está, como mencionaba Jan ahora, muy presente en todo el intríngulis, digamos, de la honestidad o del fraude académico, y también en este caso en el asunto de lo que implica mostrar mi identidad, mostrar dónde vivo y exponerme. Entonces también hay otros asuntos interesantes que nos revela esta conversación. Lo siguiente que les quiero preguntar está relacionado con que seguramente existen diferentes motivaciones o incluso justificaciones en los estudiantes para hacer fraude en la virtualidad. Pues digamos que cuando hemos realizado a lo largo de los años los estudios de autorreporte de fraude, sea el instrumento que hemos usado que en su momento usaron los investigadores de los Andes y que replicaron después en la Nacional y que está consignado en el libro Normas de Papel, dirigido por Mauricio García Villegas, o que también se ha replicado el instrumento de Donald McCabe, que pues quien falleció ya hace unos 3 años y 4 años y fue es considerado el padre de la integridad académica, cualquiera sea el instrumento. Pues una de las preguntas siempre es ¿por qué hacen o qué incentiva a los estudiantes a hacer fraude? En este contexto seguramente hay unas adicionales. La pregunta concreta, y ya empezaste como a mencionar eso, Pablo, ahorita, es qué pueden hacer las universidades para que esas razones pierdan peso, esas razones que los estudiantes justifican, y sean más fuertes las de la integridad, las de ser decente, no solamente desde el discurso, pero desde la práctica, y el desde uno irse a acostar con la conciencia tranquila de que uno ese 5 o ese 4 o ese 13 lo ganó por su propio esfuerzo. ¿Qué piensas tú al respecto, Jan?
Bueno, pues definitivamente pienso que lo que funciona, digamos, creo que es interesante también, me gusta mucho la reflexión de Pablo sobre no hacer copy-paste de lo presencial a la modalidad en línea, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que funcionan en uno y otro sitio, ¿verdad? Es decir, tu integridad es justo uno de esos aspectos en los que independientemente del entorno, de la situación, debería de funcionar igual, ¿verdad? Y bueno, creo que una cosa, una respuesta, pues que podría parecer trillada y simple, pero por lo mismo a veces también obviada, es que tenemos que hacer transparentes los beneficios que trae consigo portarse o actuar con integridad académica, ¿verdad? O opuesto, digamos, de una manera en el negativo, ¿verdad? Pues mostrar los perjuicios que provoca la deshonestidad académica, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Pues aprendizaje. ¿Cuáles son esos beneficios? Profesionales competentes, una comunidad de aprendizaje que jala hacia arriba, ¿verdad? De prestigio, con unos títulos universitarios que, que tengan un valor, que tengan más valor. Y creo que en ese sentido, a personas éticas, justicia en los procesos académicos, es decir, que haya una plataforma, a veces otro de estos factores que puede, bueno, como ya lo decía antes, que podría inducir a alguien a cometer algún tipo de deshonestidad o en el entorno social un acto de corrupción, es pensar que los demás también lo hacen y entonces justificar su decisión por pensar que se está en una desventaja si uno no incurre en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo creo que es clave mostrar los beneficios de portarse de una forma íntegra. Y bueno, nosotros en algún momento hicimos como esta pregunta a nuestros estudiantes en Monterrey, México, en la universidad, y ellos nos decían que necesitaban ver con mucha claridad, con una claridad, podríamos decirlo, incluso como cruda, como salvaje, lo que pasa cuando ellos cometen actos de deshonestidad o incluso cuando dejan pasar esos actos de deshonestidad, ¿no? Creo que es un tema interesante. Ahorita que mientras estamos hablando, tu equipo de producción está pasando una campaña que me parece muy acertada, ¿no? Sobre esta nueva modalidad de integridad en línea. Y bueno, pues lo que van diciendo estas frases, ¿verdad? Pues parecen como muy claras, muy evidentes, muy absurdo que alguien se plantee, por ejemplo, que tus papás paguen para que aprendas y tú luego pagues para no aprender, ¿verdad? Pues es como un absurdo, ¿no? Entonces creo que es como, bueno, muy acertado, felicidades por un lado, y por otro, pues muy interesante que nuestros chicos nos digan eso, ¿verdad? Necesitamos verlo claro, necesitamos que nos lo digan, necesitamos ser crudos, ¿no? A veces nosotros en la UDEM, pues queremos ser un poco suaves, ¿verdad? Y queremos más bien ser positivos y no ser como muy pesimistas y así como fatalistas, apocalípticos, ¿verdad? Pero los chicos luego nos dicen, oye, es que yo quiero saber qué me va a pasar, ¿verdad? Y luego, bueno, pues los profesores tenemos un reto muy claro, muy evidente, que es poner el ejemplo. Y el ejemplo de integridad es un ejemplo complejo, ¿verdad? Porque, digamos, una acepción de integridad es aquello que está completo, que está bien redondeado, que no le hace falta nada. Y bueno, pues, ¿quién puede decir eso, Natalia, no? Pues nadie, ¿no? Todos estamos en ese camino, en esa aspiración de lograr ser quienes estamos llamados a ser. Y bueno, pero creo que el ejemplo que sí podemos dar es el ejemplo de lucha, de esfuerzo por ser íntegros, por corresponder a la altura humana a la que estamos llamados. Y bueno, y creo que los estudiantes, y bueno, pues no quiero aquí quitarle la voz a Pablo, que es quien nos tiene que decir, pero pues creo que me van a entender esta expresión
que se usa también en Colombia, ¿no? Es ponerse pilas, ¿verdad? O ponerse las pilas, decimos en México, que es, pues eso, avivarse, entender que el que alguien más haga trampa es injusto para ellos mismos, que el problema de la deshonestidad, de la copia, no es un problema que solo le afecta a quien lo hace, sino que es algo que va a impactar más allá, ¿verdad? Esa persona que está haciendo trampa es el ingeniero que va a construir el edificio donde vas a vivir, o el puente por el que vas a pasar, o el médico que va a operar a un familiar, o el abogado que te va a preparar un contrato que puede ser, digamos, te puede llevar o no a la cárcel, ¿verdad? O el contador que va a cuadrar ese estado de resultados con el cual vas a tomar una decisión, o la persona finalmente con la que vas a hacer negocios, ¿verdad? Entonces sí importa que los demás se porten bien. Antes de darle gracias ya la palabra a Pablo, les recuerdo a quienes nos acompañan que pueden realizar sus preguntas por medio del chat, y al final de las preguntas, que no son muchas porque también queremos claramente escuchar sus inquietudes, sus comentarios, trataremos de responder el mayor número de ellas posible. Sobre lo que decías, Jan, pues habría mucho para decir también, se me vienen como muchos asuntos a la cabeza, pero solo pienso como en esa motivación de de hacer las cosas bien, pues mirado desde el punto de vista deontológico, por el placer y el deber, digamos, de actuar íntegramente, porque quisiéramos pensar que somos seres humanos como con unos principios que defendemos y que enmarcan nuestra vida, pero también desde el utilitarismo, pues hablándolo desde la filosofía, pues claramente tiene todo el sentido del mundo hacer las cosas bien, o sea, que es como estas frases que nosotros hemos intentado desde hace 9 años que impulsen la conversación en la universidad, como con mucha provocación, en el sentido de que tratamos de escuchar el lenguaje con el que ellos, pues con el que los chicos hablan, como para poderles de esa misma manera llamar a qué sentido tiene uno pagar un semestre académico si uno escogió una carrera, se creería que en condiciones de libertad, con unas ilusiones, además con el privilegio que implica poder estar en una universidad, y en universidades como las nuestras, donde pues realmente yo creo que se hacen esfuerzos como muy genuinos por tratar de que, por ejemplo, en esta coyuntura, la adaptación al aprendizaje remoto sea efectivo, sea pues significativo, y como con la rigurosidad en medio de todas las dificultades que se pueden presentar, pero entonces también al final es como que a quién engaño, y además pues ya no solo como desde el punto de vista moral, sino como desde el punto de vista de la lógica, pues para qué hacer eso, si al final yo me tengo que enfrentar a un mundo laboral y al final tengo que salir a demostrar mis capacidades, y como siempre le digo yo a los chicos, uno hasta en la hoja de vida puede mentir, pero uno en el trabajo ya no puede mentir más, porque en el trabajo se sostiene solo quien tiene las competencias, las habilidades y los conocimientos para estar ahí. Ahora sí, Pablo, escuchamos frente a la segunda pregunta. ¿Qué crees tú que las universidades, nuestras universidades, pueden hacer para que esas justificaciones y razones que a veces tienen los estudiantes pierdan peso y gane más peso lo otro? Bueno, es una de esas preguntas complicadas, y como lo decías al principio, yo dejé un poquito entrever mi posición en la primera, y yo creo que la respuesta definitivamente no va por el lado de controlar más ni controlar con más eficiencia. Ciertamente, como ustedes lo dejan ver, estamos hablando de un problema muy profundo, y es un problema que llega a la pregunta por la identidad de las personas, que al final es la identidad pues tanto individual como la identidad colectiva. Y yo creo que desde una visión pesimista uno podría decir que hemos hecho todo, pero que no hemos cambiado la sociedad. Y eso sería aceptar que las universidades no han cumplido sus objetivos misionales. Y yo preferiría pensar que no hemos hecho todo, que principalmente hemos atacado los resultados de otro problema mayor. Digamos, el problema es un asunto de identidad, de deshonestidad en la cultura, por ejemplo, y que terminamos lastimosamente atacando en sus resultados, que serían las acciones de no integridad. Y ese problema creo que no se ataca solo enseñando el valor de la decencia, eso es muy importante, pero también es importante en nuestras universidades enseñar el valor de la ciencia y enseñar pasión por el aprendizaje, enseñar pasión por la labor,
enseñarnos a los estudiantes a realizarnos como individuos, a cumplir nuestros sueños. Una persona que no tiene en su corazón el propósito de ser, por ejemplo, ingeniero, pues no le va a importar hacer trampa en un examen. Entonces yo creo que podemos utilizar tecnología de punta para enfrentar el fraude y campañas de promoción de valores, pero al final las instituciones de educación superior en todo el mundo tienen la responsabilidad de pararse en el futuro, en 10, 15 o 20 años, mirar hacia atrás y decir, cambiamos la sociedad. Y ese es el fin último. Con el pasar del tiempo yo creo que se han hecho grandes avances en el tema, pero hay que reconocer que todavía nos falta y que en últimas lo que estamos queriendo cambiar es un asunto intrínseco del sistema en el que vivimos, donde lastimosamente pues muchos de nosotros, digamos no es mi caso, pero sí el de muchos de mis compañeros entran a la carrera porque sus papás los obligaron o porque se sueñan ganando plata y digamos siendo músicos no creen que ganarían plata, pero sí siendo abogados. Y a la final, mucha de esa gente que está entrando al sistema de educación se está educando no para ser feliz. Y mientras eso pase, yo creo que es muy complicado. Y a pesar de que utilicemos todas las herramientas y paremos por completo el fraude con la más alta tecnología, pues al final va a ser gente que va a salir de la universidad y que no va a estar en el camino, digamos, adecuado en el asunto pues de realizar una vida. Y yo creo que por ahí van las verdaderas respuestas a esas preguntas de qué podemos hacer desde las universidades. Me encanta, Pablo, ese abordaje que le has dado a la respuesta porque estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es un asunto muy profundo que tiene que ver con el sentido de la vida, básicamente. O sea, si uno estudia en una universidad porque realmente eso hace parte del proyecto de vida, o eso me conduce o me lleva a realizar mi proyecto de vida como ser humano y como misionalmente hablando, porque así como las universidades tienen una misión, nosotros, cada uno como ser humano también la tiene, o si simplemente es un asunto instrumental en donde yo voy haciendo un checklist con un montón de decisiones en la vida, sin que eso signifique para mí realmente un compromiso, porque cuando uno tiene un compromiso real, no es que uno no esté falible y no es que uno no pueda tomar una mala decisión. Todos podemos tomar malas decisiones en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio. Sin embargo, yo creo que hay una fuerza motora muy profunda que lo lleva a uno a que va a ser más, digamos que va a haber muchas más de esas razones justamente que mencionaba la pregunta para permanecer en el lado, digamos, de lo decente y de lo honesto, y más bien nos vamos a alejar de lo otro, simplemente porque estaría contradiciendo nuestro propio proyecto de vida. Entonces ahí yo creo que tocas un tema que no tendremos pues ocasión seguramente de profundizar como quisiéramos en este espacio, pero que nos lleva a pensar en el sentido de la educación, en el sentido de la universidad, y en algo que yo hace muchos años me vengo preguntando, y es el lado positivo, digamos, de haber democratizado la educación superior en un país, por ejemplo, como Colombia, como México, por medio de becas y por medio de un acceso justo que genera equidad en la sociedad, y al mismo tiempo lo que puede generar el hecho de que tanta gente acceda, independientemente, digamos, de si lo hizo por una beca o porque está pagando, pero realmente eso no obedezca a un llamado interior. Continúo con la siguiente pregunta, y es desde el punto de vista del docente y del estudiante, ¿qué prácticas creen ustedes en la didáctica, incluyendo la metodología de evaluación, por supuesto, podrían resultar significativas y transformadoras en el aprendizaje remoto, donde el fraude casi que no sea ni una posibilidad, casi que sea algo que ni haya que considerar porque me ponen la cosa tan del otro lado que o sea, pensarlo sería casi que enredarme más la vida? ¿Qué piensas tú, Jan? Bueno, pues a mí me parece que la clave, la clave de la respuesta a esta pregunta la dio ya Pablo, ¿verdad? Que es el tema del amor al aprendizaje, ¿no? El mejor antídoto contra la trampa es querer aprender, ¿verdad? Aprendizaje, excelencia, aprendizaje e integridad académica es como una moneda de dos caras, no existe una sin la otra. Y en este sentido, en la medida en que, no digamos
solo los exámenes, ¿no? Porque, bueno, cuando uno habla de evaluación, pues uno tiende instintivamente a pensar en el examen, sino pensando de una forma mucho más amplia en todos los distintos instrumentos de evaluación que un profesor de los cuales un profesor puede echar mano para verificar si sus estudiantes han aprendido, ¿verdad? Para ver cómo puede mejorar su práctica docente, para lograr mejores resultados. Pues el mejor antídoto es pensar en lo que le hace bien al estudiante para que mejor aprenda, para que aprenda más, para que aprenda mejor. Y en ese sentido, pues hay distintos términos que se usan, ¿verdad? Digo, no conozco la traducción literal al español, pero, por ejemplo, hay un término que se llama el Authentic Assessment, ¿verdad? Y hay otro que usa James Lang, que es el Grounded Evaluation, que tienen que ver con el hecho de poder hacer que esos instrumentos de evaluación sean cada vez más significativos, más relevantes, más retadores, más situados geográfica y temporalmente, ¿no? De manera pues que resulte, como bien lo planteas en tu pregunta, irrelevante copiar, ¿verdad? Si tú me haces preguntas, pues de memorización, de recuperación, ¿verdad? Sobre temas que a lo mejor no siento cercanos a mi situación personal particular, pues puedo yo pensar que ese trabajo, ese proyecto o el estudiar eso que me estás planteando, pues resulta irrelevante y por lo tanto, pues rechazar el aprendizaje, ¿no? En cambio, si el proyecto es interesante, es retador, es como lo más personalizado posible, ¿no? Lo más cercano a mi realidad del hoy, de la hora, de lo que a mí me interesa, como lo decía Pablo, de mi proyecto de vida, ¿verdad? Que claro que eso es complicado, ¿verdad? O sea, lo decimos fácil, pero aplicarlo es complicado. Pues entonces se volverá más difícil pues pensar en la deshonestidad académica como una solución al problema, ¿no? O sea, en términos así como muy generales, pues tendríamos que poner como exámenes a libro abierto, ¿verdad? De manera que, bueno, pues en general, cuando uno habla de ese término, pues los chicos dicen, pues qué bien, ¿verdad? Porque te da como esa libertad de no estar vigilado, ¿no? Pero bueno, hay unos exámenes a libro abierto que son verdaderos retos, ¿verdad? Y que dices tú, bueno, no, yo prefiero uno, vigilado y cortito, ¿verdad? Que me den un día para contestarlo porque va a estar complicado, ¿no? Y bueno, pues cuántos hackatones o cuántos proyectos así en los que los chicos se involucran, se meten, se enganchan, de manera que dicen, bueno, esto es relevante, esto me llama la atención, me invita a seguir aprendiendo, a demostrar lo que he aprendido. Yo no sé si ustedes conozcan Davidson College. Davidson College es una universidad, un college en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, que tiene mucho prestigio, precisamente vinculado con el tema de la integridad académica. Tiene un código de honor, pues no puedo decir milenario, ¿verdad? Pero sí centenario, ¿verdad? Que hace que incluso haya gente que voltee a ver a esa universidad justo por ese tema. Y bueno, ellos tienen una manera peculiar de aplicar los exámenes, ¿no? Ellos, durante un periodo de exámenes, es decir, en el que estamos ahorita, por ejemplo, no todas las materias, no todos los cursos, pero sí una buena cantidad de ellos, pues los chicos pueden ir a la biblioteca, por decir, a pedir el examen que quieren presentar en ese momento. Ellos piden el examen, no sé, vamos a decirlo, de ingeniería de materiales o de contabilidad de costos o lo que sea que van a presentar, ¿no? Y lo van y lo presentan en el entorno, en el lugar, en el momento en que ellos quieran y lo regresan, ¿verdad? Es decir, han desarrollado una cultura organizacional que permite que la gente se tome esas libertades y qué gozada, ¿verdad? Es decir, parte de los beneficios de una cultura en donde se valora la integridad es precisamente poder tener ese tipo de libertades, ¿no? Entonces, bueno, pues los profesores sí que tenemos todo un reto en mejorar nuestros instrumentos de evaluación. Eso no va a cambiar no cambia de la noche a la mañana. No, como decía
Pablo, no podemos hacer copy-paste, ¿verdad? O sea, no podemos pensar de la misma forma como pensaríamos si estuviéramos en un ambiente presencial. Y yo creo que eso le va a hacer un favor a nuestras organizaciones, a nuestros profesores, a nuestra calidad académica, porque tenemos que repensar nuestras evaluaciones, tenemos que rediseñarlas para que sean cada vez más antiplagio, anticopia, antitrampa, y básicamente porque sería un absurdo hacerlo, ¿verdad? Y bueno, vuelvo a insistir en esta idea de que como estudiantes me parece que tendrían que ser mucho más categóricos en el rechazo de la trampa, ¿verdad? Creo yo que en general, y esto nos lo podrá confirmar Pablo o lo podrá desmentir también, no lo quiero comprometer, que en general les molesta que los demás hagan trampa a nuestros estudiantes, ¿verdad? Lo que pasa es que quizá no tienen las habilidades sociales para demostrarlo y para decirles, oye, eso no, ¿verdad? Eso no va, eso no te viene bien, eso no está bien. Y quiero terminar mi respuesta con una anécdota personal. Una de mis hijas, que está estudiando bachillerato, me contó ayer, o nos contó ayer en la tertulia familiar después de comer, que unos de sus compañeros los habían llamado de dirección, ¿verdad? Y que todo el mundo estaba un poco pues con el chismecillo de qué había sido, ¿no? Y tenían sus hipótesis, ¿verdad? De qué podría haber sido. Ellos pensaban que era un tema precisamente relacionado con la integridad académica. Y bueno, finalmente, pues, fueron llamados y pues se compartieron lo que había sucedido y efectivamente los habían reportado por haber cometido un acto de deshonestidad académica durante el examen, ¿verdad? Y entonces, pues ella platicaba y esa fue su expresión, ¿verdad? Dijo, es que un snitch, ¿verdad? Pasó la conversación de un WhatsApp, ¿no? El snitch vendría siendo algo así como el soplón, o entiendo que en lenguaje colombiano sería como el sapo, ¿no? Que entregó la conversación de WhatsApp, ¿no? Y entonces ella empezaba a decir, bueno, y todo mundo estamos indignados o estamos enojados con el sapo, con el soplón, ¿verdad? Y entonces yo le decía, no, es que con quien te tienes que enojar no es con el sapo, es con los tramposos, los corruptos, los deshonestos, que se tomaron la libertad de hacer trampa, de ganar ventaja y de manchar, digamos, como el prestigio que pueden tener ustedes como estudiantes, ¿no? Y bueno, me volteé a ver como diciendo, oye, pues tienes razón, ¿verdad? Pero a veces nos vamos un poco con la inercia, ¿no? Y bueno, pues creo que, espero que esto sirva y creo que en ese sentido también nosotros, bueno, los estudiantes de nuevo tienen me parece que podrían tener un rol mucho más protagónico. Sí, evidentemente son parte de la trampa, pero también son parte total protagónica de la solución y creo que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Desde luego sin quitar un ápice de responsabilidad a nosotros profesores. Muchas gracias, Jan. ¿Qué piensas tú, Pablo? Bueno, tengo como varias reflexiones. La primera es que Jan me hace recordar que eso que le pasó a tu hija pasó en mi colegio cuando yo me iba a graduar, o el año en el que me iba a graduar. Y me acuerdo mucho que en el colegio, con los compañeros, yo, digamos, yo hice trampa en el colegio varias veces cuando no entendía el valor de estas cosas, y muchas veces era eso, de que uno se hablaba por WhatsApp con compañeros, y alguna vez ocurrió que algún sapo le contó a las directivas que eso se estaba haciendo, y yo así como la redada, la redada de la autoridad escolar contra los celulares y todo. Bueno, me cuestiona mucho la pregunta por las prácticas para, digamos, didácticas y metodológicas en la evaluación, porque me obliga a mí, desde la perspectiva que tengo, a llevar a la práctica lo que pienso, y no es fácil. Lo que yo creo es que ciertamente
todo lo que implique memorizar un contenido por obligación para sacar una nota no es ni significativo ni es transformador. Y hay que buscar métodos de enseñanza que permitan transmitir esos mismos contenidos, pero volviéndolos un conocimiento valioso para nosotros, que disfrutemos aprendiéndolo. Ya hablaba un poco al respecto. Y la típica evaluación de infinitas preguntas de selección múltiple no logra eso. Hay que priorizar metodologías que incentiven el descubrimiento, la autogestión del aprendizaje, que por supuesto aborden la teoría, pero que la lleven a la práctica, porque muchas veces está en la boca de los estudiantes esa pregunta, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué me va a servir? Entonces, yo creo que algo hacen mal los docentes y las universidades cuando los estudiantes les preguntamos eso, porque si yo no me estoy dando cuenta eso para qué me va a servir, ese contenido que me están enseñando definitivamente no es ni significativo ni transformador. Y me hace recordar un poco, he ido leyendo un poco los comentarios también que nos dejan las personas que se están conectando, y se me viene a la cabeza la pregunta pues de todo este lado de qué son las notas y cómo vemos a las personas, y por ahí vienen muchos de los cambios en la educación y de las grandes innovaciones educativas. Recordé que esta mañana, pasando el tiempo en Twitter, vi que alguien publicó como unos momentos célebres de un programa que yo veía mucho cuando era chiquito, que se llamaba Recreo. No sé, Jan, si en México se llamaba igual, y eran unos niños en el colegio y vivían aventuras dentro del colegio. Y uno de los niños, que se llamaba TJ, era como el rebelde, el que armaba los problemas, el que le iba mal, y, y era como el líder del grupo. Y uno de esos momentos célebres que esta persona destacó en Twitter es un momento en el que TJ hace un monólogo súper disruptivo para la época, además que hayan hecho esto en un programa de niños, donde decía, donde decía es que este sistema no está hecho para mí, y donde decía las notas no miden lo que yo soy como persona. Entonces, por ahí se vienen muchos de esos cambios metodológicos y las innovaciones que van a volver la educación más transformadora y significativa. Muchas gracias, Pablo. Voy a darle, aunque tengo dos preguntas adicionales, quiero pues como que le abramos el espacio a las preguntas de quienes nos están acompañando, puesto que se trata de un diálogo, no solamente mío con ustedes, pero claramente de los asistentes. Entonces, la primera tiene que ver con, ¿está relacionado el fraude académico con la inseguridad que puede tener un estudiante o la dificultad en el aprendizaje que lo llevaría a ese estudiante a buscar salidas fáciles? ¿Qué piensas de eso, Jan? Bueno, claramente es una forma, es un factor, ¿verdad? La inseguridad, digamos, como emocional sobre algo, ¿no? Y eso nosotros lo vemos con relativa frecuencia en la UDEM, chicos que argumentan que pues han cometido un acto de deshonestidad porque no estaban seguros, porque querían verificar, porque se vieron presionados por sacar o alcanzar una nota para conservar una ayuda financiera o lo que fuera, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema, es un reto, es también un cuestionamiento que nos hace a nosotros como comunidad universitaria de cuáles deberían de ser las políticas, la normativa adecuada para que no, de alguna u otra manera, no propiciemos, ¿verdad? No favorezcamos, no induzcamos a nuestros estudiantes a cometer actos de deshonestidad académica. Y bueno, me parece que nos lleva a esto que también planteaba Pablo, ¿verdad? De decir, oye, amor por el aprendizaje, ¿verdad? En el centro debería de estar siempre, en el centro de la labor docente, no, pues bueno, es una idea que no es nueva, ¿verdad? No debería estar el cómo yo enseño, sino cómo hago que el otro aprenda, ¿verdad? Y que aprenda
de la mejor manera y que aprenda con mayor profundidad y que aprenda con gusto y que aprenda con significado y que aprenda con relevancia. Entonces, cuando alguien comete un acto de deshonestidad porque no estaba seguro, pues no hemos logrado eso, ¿verdad? Y eso, pues definitivamente es complejo, es complicado, ¿verdad? Porque pues tendríamos que estar atentos a que los chicos aprendan, ¿no? No solo a hacer como una especie de performance cuando uno se para ahí frente al grupo, ¿verdad? Y decir, bueno, me salió estupendo. Pues te pudo haber salido estupendo, pero si no aprendieron, no te salió fatal, ¿verdad? Entonces, creo que en el fondo, pues la pregunta, y creo que era una que está vinculada con otra pregunta que por ahí había, que era el hecho de los retos. Pues el reto sigue siendo la calidad educativa, la calidad educativa pasa por qué tanto está aprendiendo la gente lo que tiene previsto aprender. Sí, antes quiero como juntar dos preguntas en una y podemos empezar contigo, Pablo, y es que, y creo que con tus compañeros también nos puedes dar luces y con los estudiantes que has conocido a lo largo de todos estos años y nuestros espacios en el comité disciplinario, y es que preguntan dos personas sobre, cuando uno está en estos temas de integridad académica, corrígeme, Jan, si no es así, hay mucha ansia de saber estrategias concretas, o sea, la gente siempre quiere como ¿no es cierto?, como una guía, una estrategia, pero me parece muy interesante porque a veces uno no puede responder así tan claro como la gente esperaría o quisiera, el tema de los padres de familia que incluyen aquí en dos preguntas, y es que la percepción que tienen estas dos personas y que yo comparto plenamente es que muchas veces el fraude también pasa por unos padres que avalan estas conductas, que las avalan, que las promueven, que las justifican o que simplemente las dejan pasar. Entonces, frente a esa indiferencia o incluso cierta promoción o digamos alcahuetería, diríamos de una manera más informal, de algunos padres y madres de familia, la pregunta que junto es qué lenguaje o estrategias adoptar frente a esos padres que promueven este tipo de conductas y también frente a los chicos, claramente, pues a quienes quisiéramos convencer, dice esta persona, mucho más complejo hacerlo desde la ética y la introspección, pero pues de todas maneras hay que hacerlo porque lo que queremos en todo caso es que pues que hagan las cosas bien, o sea, que elijan lo que es bueno, pues con la idea de que eso les va a dar felicidad en el largo plazo. Puede que en el corto plazo eso sea muy difícil de ver a los 18 o a los 20 años, pero claramente en el largo plazo sabemos que esa satisfacción de hacer las cosas bien, pues va a estar siempre presente. ¿Qué piensas, Pablo? Bueno, Nati, qué complejo, ¿no? Yo he sido 2 años representante en el Consejo Académico de AFIT. En esos 2 años hemos visto probablemente cientos de casos de fraude que hemos tratado en el comité disciplinario. Y contigo pues nos han tocado unos muy difíciles involucrando cosas con padres de familia. Muchas veces, para contarle a las personas que están conectadas, nos ha tocado lidiar con situaciones donde un estudiante hizo trampa y está comprobado. Y les aclaro que todo el asunto del proceso disciplinario en la Universidad de AFIT, digamos, no está basado en la sanción, sino basado en la reflexión. Y cuando invitamos al estudiante a hacer esa reflexión, llega con su padre, que es abogado, y su padre viene a defenderlo, muchas veces sabiendo que su hijo hizo trampa y que hizo algo malo, y viene a defender lo malo que hizo su hijo, y algunas veces incluso viene engañado por el hijo que le dijo mentiras. Pero sí se sorprende mucho, y se sorprenderían ustedes de ver la cantidad de veces que nos ha pasado, de cartas que nos han llegado de padres enojados, discusiones que hemos tenido con ellos o que han tenido nuestros decanos, porque vienen a defender a los hijos cuando hicieron trampa y aun cuando les demostramos que están cometiendo una conducta que atenta contra la integridad académica, los siguen defendiendo. Entonces ahí nos preguntan como que por ese tema del lenguaje. Y yo creo que el tema del lenguaje que pueden usar los padres es importante. Pero hay que tener algo claro, y es que, se los digo desde el caso de mi vida, y es que los padres no solo utilizan el lenguaje verbal,
hay que utilizar también el lenguaje del ejemplo. Definitivamente, yo creo que uno de los factores que más ha contribuido en el caso de mi hogar, conmigo y con mi hermano mayor, a que seamos personas orientadas hacia la honestidad. Y no ha sido casi que mi papá nos diga, hijo, tú tienes que ser honesto. Él ha hecho eso muchas veces, pero ha sido mucho más que nos ha contado sus anécdotas de cuando él fue honesto y qué cosas pasaron cuando él fue honesto, pero también qué cosas pasaron cuando él no actuó con buenos valores. Y esas cosas a mí desde lo personal me han enseñado mucho, y yo creo que los padres tienen que integrar mucho eso al discurso, no es solo el lenguaje de decirle a sus hijos esto está bien, esto está mal, sino también el lenguaje del ejemplo, en decirles, mira, yo cometí un error una vez en mi vida cuando hice tal cosa y me pasó esto malo, pero sabes que cuando no lo hice, sino que hice lo bueno, me fue bien. Esas cosas para mí son súper poderosas y significativas, y muchas veces creo que en esos casos de dificultosa, digamos, honestidad que hemos enfrentado en la universidad, cuando hemos hablado con los estudiantes, muchas veces nos dicen que no le cuentan a sus papás cómo les va en la universidad, no les cuentan que están enredados en un problema donde pueden terminar expulsados de la universidad por un fraude. Y a mí se me viene a la cabeza que el rol de los padres en todo este asunto es cultivar la confianza, cultivar el buen ejemplo, y creo que por ahí le respondo a la persona que nos preguntaba por esto, pero que es muy complicado, definitivamente. Muchas gracias, Pablo. ¿Tú quieres agregar algo, Jan, sobre ese tema? Bueno, pues prácticamente imposible si en casa no hay sintonía. Digo, no quiero desahuciar a nadie, ¿verdad? Pero sería muy, muy difícil que desde la universidad estemos empujando algo que no encuentra eco en la casa, ¿no? Más bien yo diría que las instituciones educativas secundamos los valores familiares, ¿verdad? Y cuando no existe ese ejemplo del que habla Pablo, pues es muy complicado, ¿verdad? Prácticamente diríamos que los que tendrían que ir a la escuela, los que tendrían que ir a aprender serían los padres, ¿verdad? Y bueno, pues ellos no los tenemos ahí con nosotros, ¿no? Sí, es difícil si no hay sintonía, pero yo quiero pensar, pese a esos digamos, capítulos de terror que han vivido en EAFIT con algunos papás y que también los hemos vivido acá en Monterrey, frente a esos también tenemos un entorno pues bastante esperanzador, donde hay padres de familia que entienden lo que sus hijos no han hecho bien, que les ayudan a reflexionar sobre sus faltas, y no solo eso, sino que los ayudan a sacarles provecho, ¿verdad? Muchas gracias a los dos. Hay otra pregunta respecto a qué está esperando la universidad, y esta va para la Universidad de Monterrey, UDEM, para nosotros, de la planta docente, para evitar una cultura del fraude académico. Bueno, ¿qué estamos esperando de los profesores? Pues, en fin, yo creo que estamos esperando de ellos lo que se ha esperado siempre, ¿verdad? Bueno, sabemos todos los que nos dedicamos a la educación que, salvo tristes excepciones de políticos corruptos que fueron maestros, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la educación no lo hacemos porque nos queremos volver ricos y millonarios, ¿verdad? Entiendo que eso es un fenómeno mundial, ¿verdad? Y que bueno, pues finalmente creo que tenemos el pendiente de cambiar ese asunto, ¿no? La profesión magisterial no está valorada como debería, ¿verdad? No tiene el prestigio que debería de tener desde mi óptica, ¿no? ¿Y qué esperamos de ellos? Pues que asuman su vocación, ¿verdad? Su vocación de educadores, de formadores, de transformadores de personas, ¿verdad? Y que bueno, y que eso pasa por un ejercicio
extraordinario del deber ordinario, ¿verdad? Es decir, de preparar bien una clase, de pensar muy bien los instrumentos de evaluación, de pensar en las anécdotas, en las estrategias didácticas y pedagógicas, de hacerlo atractivo, de hacerlo interesante, ¿verdad? Ahí, en esa trinchera, se fragua la calidad académica, ¿no? Cuando este profesor o esta persona que nos hace esta pregunta, ¿qué esperan las universidades? Bueno, pues a lo mejor está pensando en los directivos de las universidades, ¿no? Bueno, pues los directivos de las universidades podría, a veces lo pienso así, somos como un mal necesario, ¿no? Porque tenemos que estar ahí para organizar un poquito las cosas, pero donde realmente suceden las cosas, sucede la transformación, es en la trinchera, que es en el aula de clases, ¿verdad? Y ahí solo está el profesor. Entonces, pues esperamos de los profesores que pongan todo su empeño por hacer que sus alumnos aprendan. Y bueno, pues hay N recomendaciones que podemos hacer a los profesores, ¿verdad? Que transmitan confianza, que se preparen siempre, que usen estrategias didácticas atractivas, que piensen sus evaluaciones, que reporten los actos de deshonestidad, que recuerden las reglas, en fin, una serie de cosas, pues, que podríamos decir, esperamos que hacen, pero que finalmente se resumen en que ejerzan su vocación al magisterio con calidad, con perfección humana. Gracias, Jan. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, para mí es un poco complejo porque, digamos, yo no podría responder qué esperan las universidades que hagan los docentes, pero les puedo decir yo como estudiante desde mi rol de representante qué espero que hagan. Y tiene todo que ver con la situación que estamos viviendo. En mis respuestas al principio les adelantaba que si vivimos en una situación excepcional, amerita que hagamos cosas excepcionales. Y nos entristece mucho ver casos de docentes que lastimosamente le han dicho a sus estudiantes con su actitud o directamente con sus palabras cosas como que sus situaciones de vida no les importa. Y no quiero que me malinterpreten, ningún docente se va a volver mejor amigo de sus estudiantes en un semestre, ni el confidente de ellos, menos si solo lo ven una vez en la vida. Pero sí, definitivamente, y más en este momento, necesitamos docentes que se preocupen por nosotros, que se den cuenta si un estudiante no se está conectando a las clases y le pregunte si tiene algún inconveniente con el que le pueda ayudar. Y en eso pues ya viene también todas las estrategias que están lanzando nuestras universidades para contribuir a los estudiantes. Y en ese sentido también hemos tenido docentes con muy buenas prácticas, docentes que han cambiado la forma de hacer sus evaluaciones por estos tiempos, que han sido comprensivos con el estudiante que tiene problemas de conectividad, que han sido comprensivos con el estudiante que tiene problemas de salud emocional y que se han preocupado por ellos. Y yo creo que por ahí va el lado de qué esperamos de los docentes. Esperamos gente así, no gente necesariamente, como les decía, que me pregunte todos los días cómo estoy y se quiera volver mi mejor amigo. Eso no va a pasar. Pero sí gente que se esté dando cuenta y esté preparándose para darse cuenta si le pasan cosas a sus estudiantes y demuestre que le preocupa, si aprenden o no aprenden y si cambian su comportamiento, se percate de ello y demuestre que parte de su rol de enseñanza es lograr que ese estudiante, digamos, camine rectamente su trasegar por la universidad, que si ese estudiante está enfrentando un bache, el docente se dé cuenta y le ayude a salir de ese eventual problema, pues en muchos casos utilizando las mismas estrategias que la SU han dispuesto para ello. Entonces yo creo que más en esta época que nunca, ese tipo de cosas se están volviendo muy poderosas y muy necesarias. Es como un sano balance entre, como dices tú, pues el propósito no es que el profesor sea el mejor amigo del estudiante. Sin embargo, he escuchado ya en varias ocasiones durante la cuarentena que hay mucha valoración de los estudiantes, por parte de los estudiantes, de ese interés genuino por cómo están las personas, digamos, antes de empezar a impartir el curso, antes de hablar de la evaluación, antes de
garantizar o verificar si los objetivos de aprendizaje se cumplieron, es cómo están esas personas que están al frente mío, dar un espacio para esa conversación más cercana, más humana, y después también se podrá hacer todo lo demás, pero digamos que precede la persona y el bienestar de la persona al otro. Voy a ir como cerrando con una pregunta que hace alguien sobre cómo promover una cultura que acepte el error en la academia, es decir, que el estudiante se equivoca, que no siempre saca 5, que la nota no representa ni quién es el estudiante, ni tampoco el deseo del estudiante de aprender, teniendo en cuenta la importancia que muchas veces se le da a nuestra cultura, diría yo, occidental o mundial, porque eso lo vemos pues en Asia, pues en países como Corea, pues como Japón, como China, donde hay una obsesión inclusive muchísimo mayor por el tema de los puntajes en las pruebas para acceder a la universidad, y que también nosotros lo vemos en América, pues porque de alguna manera siempre la excelencia se relaciona con esos estudiantes que obtienen notas más altas, y eso tiene unas implicaciones complejas a la hora de, para muchos estudiantes, decidir o no decidir hacer fraude. ¿Qué creen ustedes sobre eso, Jan? Bien, pues definitivamente también es un tema, es una asignatura pendiente, el tema de la evaluación, ¿verdad? Y es un cuestionamiento profundo que se hace, ¿no? Es decir, me acuerdo de una buena película americana que decía, bueno, no me acuerdo, bueno, no quiero mencionar y equivocarme, ¿no? Pero entiendo que se trataba de unos universitarios de una institución de mucho prestigio en Estados Unidos que de alguna u otra manera ayudaban a una persona, un homeless, ¿cómo se dice eso en castellano? Un indigente, ¿verdad? Sí, claro, un indigente que estaba pues enfermo terminal, ¿no? Y bueno, a propósito de esa ayuda que le procuraron, pues de alguna manera le ayudaron a bien morir, porque ya estaba, como les decía, pues muy enfermo y muriendo, ¿no? Pero le ayudaron a bien morir, ¿no? A morir, podríamos decirlo así, como dignamente. Y bueno, esas atenciones y esos cuidados que tuvieron con esta persona los hicieron perder algunas notas, ¿verdad? En ese ambiente que justo platicabas ahorita, Nati, pues como de presión por cada vez ser el primero y ser el mejor y que pues se refleja en un ambiente académico, pues en las notas, en los premios, en los diplomas y demás, ¿no? Y me acuerdo mucho de esta frase con la que terminó la película que decía, bueno, pues no te graduaste con honores de tu carrera, ¿verdad? Pero te graduarás con honores en la vida, ¿verdad? Por haber tenido la estatura humana para ver la necesidad del otro e intentar aliviarla, ¿no? Creo que lo que nos plantea esta persona que nos hace la pregunta es un planteamiento profundo de repensar la manera como evaluamos, ¿verdad? Y bueno, tenemos las famosas inteligencias múltiples y bueno, hay gente que saca buenas notas sin mucho esfuerzo, hay gente que se parte el alma, ¿verdad? Y no le va tan bien como aquel que a lo mejor pues tiene una capacidad sobresaliente. Es un tema complicado también. Pues no sé si pasa en Colombia, en México, aquello que no tiene impacto en la calificación de pronto pues no es atendido como debería atenderse por parte de los estudiantes. Entonces, pues no es tan fácil como decir, bueno, pues ya voy a pedirles este trabajo, esta tarea, esta actividad de aprendizaje y no les voy a tomar en cuenta porque luego no tiene en nuestra cultura pues la respuesta que debería de tener, ¿no? Muchas veces tenemos que meter esa presión, esa como cuña que aprieta para que los chicos se esfuercen, se esmeren y demás, ¿no? Y bueno, es un cuestionamiento, creo que profundo al sistema educativo que tenemos, ¿no? Al final de cuentas, creo que esa pregunta siempre es una provocación que nos debe llevar a enfocar en el objetivo principal, que es cómo logramos aprendizajes más profundos, más relevantes. Gracias. Pablo. Bueno, tiene todo que ver con la pregunta anterior
y como les decía antes, para eso se viene mucha ciencia y mucha innovación en educación. La verdad es que, como dice Jan, es una de esas preguntas que en la educación todavía no tienen una respuesta exacta, pero que se está cultivando. Y es real el asunto, como lo mencioné antes del caso del estudiante que dice que las notas no miden qué tipo de persona es, pues eso es algo muy teso y que tenemos que integrar cada vez más. Y creo que parte de encontrar la respuesta y parte de hallar esas innovaciones educativas está en que los docentes traten de superar eso dentro de los límites que tienen en el mismo sistema. En una de esas prácticas, digamos, de esas buenas prácticas que yo viví este semestre con uno de mis profesores, me pareció muy interesante que él flexibilizó, digamos, la evaluación en el sentido de que cambió el típico examen de desarrollar un modelo económico en una hoja de papel, lo cambió por una vaina absolutamente distinta. Y al final, cuando hablábamos sobre los resultados, el profesor nos preguntó que si nos había gustado el examen. Y a mí la verdad me pareció muy charra la pregunta, porque nunca un profesor me había preguntado que si la evaluación me había gustado. Y entonces se piensa uno, viejo, a este profesor le importa que yo disfrute de esto, porque si no, no me estaría preguntando si me gustó o no me gustó. Y efectivamente el diseño que hizo de la herramienta evaluativa se prestaba para que nosotros de cierta manera disfrutáramos del aprendizaje. Entonces, dentro de los mismos límites que impone, digamos, nuestro conocimiento actual y nuestras reglas, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para dar pasos en la dirección correcta. Utilizar nuevas herramientas de evaluación que midan otras cosas, evaluaciones con contrapesos, por ejemplo, que si me califican bien por esto, digamos, o que una parte de la calificación es por desarrollar una competencia específica, pero otra parte viene por poder trabajar, yo qué sé, en equipo. Uno de esos asuntos interesantes era que las evaluaciones de este curso, todas dependían del desempeño individual, pero también todo el curso trabajamos con un equipo de trabajo y la nota final de cada actividad evaluativa dependía de mi desempeño individual, pero también del desempeño de equipo cuando trabajábamos como equipo. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, contrapesos dentro de la misma evaluación que podemos utilizar para calificar otro tipo de competencias y calificar otro tipo de aprendizajes, a la vez que calificamos la absorción de los contenidos de la clase. Yo creo que son un paso en el camino adecuado y cada vez, como les digo, por lo que conozco de innovación educativa, cada vez vamos hacia allá, hacia evaluaciones distintas, hacia pensar de otra manera las calificaciones y bueno, yo lo respondo como que con mucha esperanza de que se vienen en la educación tiempos muy bacanos y hay ejemplos hoy en el mundo, por ejemplo, se me viene a la cabeza Purdue, hay ejemplos donde están haciendo muy bien las cosas y que pronto van a impactar, yo creo que el resto de la educación. Muchas gracias, pues quiero ir entonces concluyendo con base pues en los aportes tan interesantes que a partir de la experiencia pues de tantos años de Jan en la Universidad de Monterrey, como profesor, como director del Centro de Integridad, de Pablo como estudiante de 2 pregrados, e integrante del Consejo Académico, pues conclusiones como que no podemos afirmar con certeza que en la virtualidad se ha producido más fraude. En este momento no hemos medido eso, ya el tiempo nos dirá si en efecto se ha generado, se ha dado más fraude académico. De todas maneras sabemos que hay una tentación latente y en ese sentido, respecto a las motivaciones y las justificaciones de los estudiantes, pues ambos o los tres estuvimos de acuerdo en que es fundamental pensar
la educación y la universidad desde el sentido de la vida, desde el amor por aprender, desde que eso haga parte de un proyecto de vida que nos defina y que nos lleve, digamos, a pensar la universidad no como un instrumento para continuar, digamos, una carrera de checklist y, como decía Pablo, para conseguir dinero y hacer pues lo que la sociedad o los padres a veces esperan de los chicos, pero realmente lo que tiene sentido para cada uno. Claramente ha salido pues a lo largo de la conversación la necesidad de repensar la metodología, no es un copy-paste como muy bien nos indicaba Pablo, de la presencialidad en la virtualidad o en la educación remota, sino la necesidad de repensar la metodología de enseñanza. Decía también Jan, la necesidad pues que hemos venido explorando las universidades, diría yo en los últimos especialmente 10, 5 años del aprendizaje centrado en el estudiante, no tanto en cómo se enseña, pero si el estudiante aprende a partir de eso que se enseña. Y en ese orden de ideas, pues decir que como siempre no hay respuestas definitivas, que estamos en un proceso donde aprendemos cada día, donde claramente pues en un cambio muy súbito e inesperado nos tuvimos que ir a la educación remota o digital o virtual, según la capacidad pues instalada que tenía cada una de las instituciones educativas, ya fuera de educación básica o de educación superior. Y en ese orden de ideas, pues seguramente los profesores han tratado de entregar lo mejor de sí, de acuerdo a su capacidad, a su experiencia, y claramente también se vieron pues obligados a repensarse muy rápidamente, y en ese orden de ideas pues sabemos que si bien la tecnología nos puede apoyar para, pues como hacen algunas universidades, digamos, identificar qué están haciendo los estudiantes en el momento de la prueba, pues hay otras estrategias que parecen también muy interesantes y que tienen que ver con evaluar más lo cualitativo que lo cuantitativo, o más argumentativamente o más desde el pensamiento crítico. Pues llegar algún día sería, pues creo yo, maravilloso, de exámenes con libro abierto, como funciona en la vida real, y que realmente seamos capaces de tratar de intentar esos logros, digamos, de verificar esos logros de aprendizaje desde la comprensión y el análisis, y no tanto desde la memoria. Pues ha sido un privilegio. Este webinar, este diálogo de integridad va a quedar pues colgado en la página del Centro de Integridad. Les agradezco muchísimo pues a Jan, a Pablo por su tiempo, su disposición, su compromiso a lo largo de todos estos años con la integridad académica, y aquí seguimos pues con la esperanza de que, si bien son temas muy complejos y que entrañan la decisión moral en los seres humanos, también son igualmente fascinantes, y pues como hemos dicho a lo largo de los años, si perdiéramos la esperanza de que el ser humano se puede transformar, pues perderíamos la esperanza y perdería todo el sentido seguir trabajando en la educación. Entonces, con esa esperanza seguimos adelante, esperando un muy buen fin de semestre para nuestros estudiantes, nuestros profesores, y que en el próximo semestre, inicialmente probablemente desde la educación remota o virtual, y luego gradualmente desde la educación presencial, sigamos con la misión de apostarle a la educación como una manera de generar equidad, esperanza y una sociedad mejor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el diálogo, muchas gracias a Jan y a Pablo, y una buena noche para todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, muchas gracias a las personas que se conectaron y por sus aportes.